Buenas noches, queridos amigos, queridos niños. Esta noche vamos a compartirles la segunda catequesis. Ayer hicimos la primera, el tema 1, Dios es creador. Y hoy día estaremos compartiendo en nuestro gran guía el tema 2, que viene a ser el problema del mundo. Este de acá. Exactamente. Y el de lado. Okay. Son 2 páginas por día, digamos, catequesis. Ese es un tema. Bueno, vamos a empezar como ayer lo hicimos, haciendo nuestra oración para que el Espíritu Santo venga a guiarnos y iluminarnos para poder aprender y entender su mensaje. Okay. Ven, Espíritu Santo de amor, ven iluminándonos, derramándote sobre cada uno de nosotros, para que esta noche podamos hacer una catequesis en donde tú seas el catequista principal, en donde nos ilumines, nos abras el entendimiento y nos regales los dones y carismas que tienes para darnos. Que todos entendamos y comprendamos tu mensaje. Amén. Amén. Bueno, empezamos entonces el tema 2. Okay. A ver. Aquí está. El problema del mundo. Existe un orden en el universo y todo está controlado por ese orden. No seguir este orden trae desequilibrio y problemas. Por ejemplo, si un vaso de vidrio se cae de una mesa, por la ley de la gravedad el vaso se rompe. Entonces aquí en esta primera parte dice que todo fue, como dijimos en la anterior catequesis, todo está hecho por un orden. Reglas. Por eso están las leyes, ¿no? Para darnos, que son los 10 mandamientos, para darnos un orden. Entonces todo tiene para poder vivir. Una continuidad, que es lo que dice Juliana, es para que podamos vivir bien. Entonces aquí dice, todo está ordenado y todo está controlado por ese orden. ¿Qué pasa cuando no hay ese orden? Dice, hay un desequilibrio y hay problemas. Por ejemplo, si nuestro cuarto está desacomodado y la mamá pide que traigan por favor su mochila, digamos, un ejemplo, para ir al colegio en la mañana, a las 7 de la mañana, no vamos a encontrar la mochila muchas veces porque puede haber ropa encima, puede haber juguetes, puede haber cualquier cosa. Entonces, la falta de orden nos va a quitar tiempo, nos va a quitar paciencia, nos va a quitar un buen estado de ánimo a levantarnos, porque los padres van a estar enojados de lo que los hijos no aparecen con su mochila a tiempo. Entonces vamos a llegar tarde, vamos a tener consecuencias de nuestro desorden. Exactamente. Entonces aquí dice, por ejemplo, si ponemos un vaso de vidrio y se llegara a caer de la mesa, se rompe. Por la ley de la gravedad, el vaso se rompe. Se rompe. ¿Qué más dice? Existen leyes espirituales para nuestra comunicación con Dios y no obedecerlas nos lleva al pecado. ¿Qué quiere decir el pecado? El pecado es cuando nosotros hacemos algo malo. Es cuando nosotros nos salimos de las leyes de Dios. Es cuando nosotros desobedecemos a Dios. O es cuando no tenemos ningún tipo de comunicación con Dios y todo sale de control. Entonces todo entra en un desorden. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Que fueron nuestros primeros padres, los primeros seres humanos creados por Dios, y que el día de ayer lo hablamos, que estaban en el paraíso, en el 6º día fueron creados. Exactamente. Y el 7º día descansó. Entonces ellos, que fueron creados por Dios el 6º día, vamos a ver qué es lo que hacen para desordenar su vida. A ver, dice, por el pecado entró el dolor, la enfermedad y la muerte. Romanos 5, capítulo 12. Vamos a buscar Romanos. A ver, ¿está bien? Espera, yo lo busco y te lo paso ahorita. Romanos se encuentra en el Nuevo Testamento. Está después del libro de los Hechos de los Apóstoles. Entre los Hechos de los Apóstoles y la primera carta a los Corintios. El título dice: Adán y Cristo.
Pues bien, un solo hombre hizo entrar el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Después la muerte se propagó a todos los hombres, ya que todos pecaban. No había ley todavía, pero el pecado ya estaba en el mundo. Mientras no había la ley, no se podía inculpar al pecador. Pero no obstante, el pecado estaba en el mundo. Por eso, desde Adán hasta Moisés, la muerte tuvo poder, incluso sobre aquellos que no desobedecían abiertamente, como en el caso de Adán, siendo todo esto figura del que estaba viniendo. Así fue la caída, pero el don de Dios no tiene comparación, pues si todos mueren por falta de uno solo, la gracia de Dios se multiplica más todavía cuando este don gratuito pasa de solo un hombre, Jesucristo, a toda una muchedumbre. No hay comparación entre el pecado de uno y el don de Dios en la hora presente, pues el juicio de un solo pecado terminó en condena, pero el perdón de muchos pecados termina en absolución. Y si bien reino la muerte por culpa de uno y debido a uno solo, con mucha mayor razón, gracias a uno solo, Jesucristo, todos aquellos que aprovechan el derroche de la gracia y el don de la justicia, reinarán en la vida. Pues si es verdad que una sola transgresión acarreó sentencia de muerte para todos, asimismo la reabsolución. ¿Dónde? La reabsolución. La reabsolución merecida por uno solo procuró perdón y vida a todos. Y así como la desobediencia de uno solo hizo pecadores a muchos, así también por la obediencia de uno solo, toda una multitud es constituida justa al sobrevivir la ley. Se multiplicaron los delitos, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, y del mismo modo que el pecado estableció su reinado de muerte, así también debía reinar la gracia, que al hacernos justos nos lleva a la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué nos dice aquí en esta palabra de los Romanos? Que habla de Adán y Cristo. Adán fue el primer hombre creado por Dios, pero cometió un pecado y ese pecado acarreó a toda la humanidad. Entonces toda la humanidad se vio envuelta en la muerte. La muerte, digamos que venía la muerte como un soplo. Todos los que agarraban y se morían en ese momento, en el Antiguo Testamento, eran llevados por el ángel de la muerte, ya sea al lugar donde su vida lo había puesto, ¿no? Ya sea al cielo, al purgatorio o al infierno. Pero ahí se quedaban muertos, como dicen, ¿no? Muertos. En los muertos se los llevaba y eran de él. Se quedaban muertos. Cuando vino Jesús a salvarnos, por un hombre pecador vino la muerte, y por un hombre pecador, un hombre santo, el Hijo de Dios, vino la vida. Entonces Él nos hizo resucitar junto con Él para que tengamos vida eterna. Entonces, gracias a que Dios mandó a Jesús, su Hijo, para poder darnos la salvación y no quedarnos muertos, sino tener vida eterna. Entonces dice, donde sobreabundó el pecado, también sobreabundó la gracia. La gracia viene a ser la salvación que Él nos da. Aquí vamos a leer un pequeño texto de la Biblia de las niñas. Se llama Biblia para niñas. Historias bíblicas. Historias bíblicas. Para madres e hijas. Dice el primer pecado. El primer pecado. Vamos a ver cómo fue que Adán y Eva pecaron. Cómo fue que
El pecado de Adán nos llevó a la muerte. Oye, mira aquí, muchacha. Con el jugo de la fruta que le corría por la barbilla, Eva dejó de comer y miró a su alrededor. No vio a nadie, pero esto era porque debería ser. No vio a nadie. No vio a nadie, entonces le dio una gran mordida a la fruta. De repente, una brillante serpiente asomó la cabeza, justo al frente de ella. ¡Ay, me asustaste!, exclamó Eva. Espera un minuto, yo conozco a todos los animales del jardín, pero a ti no te conozco. ¿Quién eres tú? Entonces Dios plantó. Déjame decirte que soy tu amigo. No importa si la veo la serpiente. ¿Por qué estás comiendo eso? Tú puedes comer la fruta más dulce del jardín. ¿De qué fruta estás hablando?, preguntó Eva. De ese árbol grande en el centro del jardín. Sí, la vio la serpiente. Pero Dios dijo que no comiera de esa fruta, dijo Eva. Confía en mí, es la más dulce y jugosa de todo el jardín. Haces que eso parezca muy bueno. Gimoteó Eva. Dios no quiso decir realmente que tú no podías comer la fruta. La serpiente enroscó su cuerpo en los hombros de Eva como una antigua amiga. Pero comenzó Eva a argumentar, pero la serpiente la llevó hasta el hermoso árbol. Ven y pruébala. Eva miró la fruta, después a la serpiente. De pronto, ella tomó la fruta y le dio una mordida. Adán, pruébala, le dijo Eva. Está sabrosa. Esta fruta es del árbol que Dios nos dijo que no lo tocáramos, gritó Adán. Esa fruta es del árbol que Dios dijo que no lo tocáramos, gritó Adán. Pero él no resistió y le dio una mordida también. Adán y Eva sabían que habían hecho mal. Ellos no podían esconder su pecado de Dios. Fue difícil enfrentar su disgusto. Siento mucho que me hayan desobedecido. Esto significa que tienen que abandonar este hermoso jardín. Eva lloraba mientras salía del jardín. Lo siento, yo no quería desobedecer. La serpiente hizo que pareciera muy bueno. Yo lo sé, hija, yo lo sé. Tengo que castigarlos por su desobediencia, pero yo los sigo amando igual que siempre. Yo puedo soportar el castigo, lloró Eva. Si sé que tú me sigues amando, yo te amo también, siempre lo haré. Entonces, acá vemos nosotros, ve que los dos comieron del árbol prohibido. ¿Quién fue la que se los mostró? Fue una serpiente. Una serpiente que no estaba en el paraíso, una serpiente que Dios no la había creado, no estaba dentro del paraíso, Eva no la conocía, fue un animal nuevo para ella. Entonces, ¿qué hace el mal? El mal se disfraza siempre de algo. El mal se disfraza de bien muchas veces y te ofrece las cosas como que fueran bonitas, sabrosas, dulces, ricas. Te ofrece estar, por ejemplo, no sé, sentado en la tele, mirando horas una serie, jugando un juego. Te ofrece el mundo, como se dice, en una charola, en una bandeja de plata. Te ofrece las cosas hermosas que nosotros no podemos muchas veces decirle no. Los niños muchas veces les cuesta agarrar y levantarse, y en vez de estar en la tele mirando horas de horas cosas que muchas veces no son educativas, no nos ayudan en nada, no nos aportan en nuestra vida en nada. Entonces, pecamos, los niños pecan al agarrar y quedarse horas mirando algo que no es provechoso, en vez de hacer cosas provechosas. Entonces, el pecado que entró por Adán y Eva los hizo salir del paraíso, donde Dios los expulsó del paraíso.
Los sacó del paraíso donde todos deberíamos de haber estado hasta el día de hoy. Donde la muerte no debió de invadir nuestro camino. Debió de pasar de largo y no fijarse en la humanidad. Entonces, por culpa del pecado, pecamos de distintas formas. Y cuando vamos y pedimos perdón por haber dicho, por ejemplo, una palabra fea a un amigo, o por haber hecho lo que se hace ahora, se hace mucho el bullying, se critica a alguien, se lo amarga a alguien, se lo lastima. Entonces eso es un pecado de los niños y de los grandes también, en donde hacemos las cosas para hacer sentir mal a los demás. Entonces ese pecado tiene una consecuencia, nos lleva a algo, vamos a ser castigados en realidad por ese pecado. Aunque pidamos perdón, ya está el daño hecho, tenemos que repararlo. Entonces ellos salieron del paraíso. Eso mi mamá un día me dio un ejemplo, es como una puerta y que vos cuando hagas algo malo le metas un clavo. Entonces, digamos, cuando ya te confesé, ya cuando ya des tu primera comunión, digamos, y te confesé, lo sacas ese clavo, pero sigue el hueco, entonces tenés que rellenarlo con una acción buena. Exactamente. Y ahí se va a quedar la puerta bien ya para ir directo al cielo y no ir al purgatorio. Así es. Entonces todo lo que nosotros hacemos tiene consecuencia y tiene reparación. Dice: el primer pecado lo cometieron nuestros primeros padres, Adán y Eva. Satanás, el tentador, se disfrazó de serpiente para engañarlos. Ellos dudaron al principio, y aunque su conciencia les advirtió del peligro, Satanás los convenció y cayeron en la trampa. Comieron la fruta del árbol que Dios les había prohibido y perdieron la amistad con Dios. Les entró por primera vez la vergüenza, el miedo y la tristeza. ¿Qué pasa cuando estaban en el paraíso? Ellos estaban totalmente desnudos. Estaban cubiertos con unas hojas, unas ramas. Las mujeres en la parte de arriba y en la parte de abajo, y los hombres en la parte de abajo estaban cubiertos todos con unas ramas. Y no tenían vergüenza. ¿Por qué? Porque estaban libres de pecado. Eran limpios, sus mentes estaban limpias. Eran puros, eran santos, hechos por nuestro Dios, que nuestro Dios es un Dios creador, santo. Entonces, ¿qué pasó cuando comieron la manzana? ¿Cómo se dieron cuenta que habían pecado y que algo mal habían hecho y que ese árbol verdaderamente era un árbol que estaba prohibido? Les vino vergüenza, miedo y tristeza. Les vino vergüenza, primero corrieron, dice, se fueron atrás de un árbol y se taparon con la rama. Les vino miedo, tuvieron miedo a lo que habían hecho, tuvieron miedo a Dios. ¿Qué iba a decir Dios? Como cuando ustedes hacen algo malo o rompen algo o hacen... ¿Tienen miedo de que qué les va a decir su mamá o su papá? Tienen miedo, tienen vergüenza y tienen tristeza porque acaban de romper algo que puede ser muchas veces preciado para sus padres. Entonces ellos tuvieron esas tres cosas: miedo, vergüenza y tristeza. Eso me pasó ayer porque rompí una copa de mi papá. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando pasa eso? Dios aparece y le dice: Adán, Eva, ¿dónde están? Y los dos estaban escondidos. Entonces dijo: ¿qué hicieron? Entonces los buscó, los llamó por su nombre, porque Dios nos llama por nuestro nombre. Todos tenemos un nombre, porque si no seríamos... ella, él. Claro, oye. Seríamos todos igual, ¿no? Oye, vení acá. Entonces, todos nos llaman por nuestro nombre y nos pregunta: ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? ¿Hemos hecho algo bueno? ¿Hemos hecho algo malo? ¿Por qué tenemos pena, tristeza? ¿Por qué Él busca ver qué es lo que sucedió? Cuando sucede, nuestros propios actos nos dan un castigo. Dios nos da un castigo por nuestros propios actos, no porque Él sea malo. Él es un Dios muy bueno. Y como es un Dios muy bueno y misericordioso y amoroso, Él quiere que todos entremos limpios al cielo.
Entonces, al cielo solamente lo ven los sanos, los santos, diré. Cuando ustedes den la primera comunión, antes de dar la primera comunión, van a entrar a confesarse con un sacerdote. Entonces, ustedes van a hacer una lista, que después vamos a hablar de los 10 mandamientos, y ahí van a poner el pecado que han tenido en cada mandamiento. Eso va a ser borrado en la confesión, sus pecados, y van a tener que repararlo. Dice que cuando Jesús resucitó el día sábado, toda la gente estaba a la espera de ver qué pasaba. Murió su Salvador, ¿no? O sea, murió el Mesías, murió nuestro rey, ¿no? Porque era arriba de la cruz, dice rey de los judíos, ¿no? Era su rey para muchas personas, para sus discípulos y para muchas personas. Entonces, el día sábado, ¿qué hizo Jesús? Si ustedes se ponen a escuchar las lecturas del día sábado, no, el día sábado estaba todavía muerto. Él resucitó el día domingo. Mientras estaba muerto, dice que él bajó a los abismos donde estaba Adán y Eva, nuestros primeros padres, y como estaban muertos, estaban dormidos, muertos, los sacó del abismo y los llevó al cielo. Pagaron su culpa y los llevó al cielo. Entonces, el Señor es misericordioso con todos. Dice, no hay un pecador con pasado, sino un pecador con presente. Porque no importa lo que hayamos hecho antes, no importa las veces, nuestra mamá y nuestro papá, las veces que nosotros hagamos las cosas mal, nos van a perdonar. Y de ahí vamos a empezar de cero. No vamos a decir, ay, te acordás, ay, que vos hiciste esto, que vos hiciste lo otro. Entonces, vamos a empezar de cero. Y al empezar de cero, vamos a ir camino, como todos me imagino queremos, camino a la santidad y camino al cielo. Entonces, este tema nos recuerda cuál fue el problema del mundo, el primer problema del mundo que cometieron nuestros primeros padres, Adán y Eva. Aquí hay un propósito y una oración. Vamos a hacer el propósito. Me alejaré de toda ocasión de portarme mal, de las tentaciones de hacer lo malo. Un propósito quiere decir una promesa o algo que vamos a tratar de hacerla. Oración. Líbrame, Señor, de caer en tentación y de cometer pecado. Amén. Este ha sido nuestro segundo tema. Vamos a pasar las fotos del libro y las fotos de lo que vamos a escribir en el cuaderno. Vamos a anotar las partes principales de este tema. Exactamente. Y lo vamos a poner en una fotografía para que todos podamos anotar en nuestros cuadernos y tenerlo como hicimos el día de ayer, todo agendado, desde el primer tema hasta el último tema. Este libro tiene 20 temas hasta llegar desde el principio, desde donde Dios nos creó, hasta que era el tema que veíamos ayer. Dios es creador. Dios es creador. Y el último tema viene a ser la Eucaristía. A ver, ahí. La Eucaristía, que es a donde todos estamos apuntando con esta catequesis. Este es un pequeño y valeroso libro que ha sido autorizado por la Iglesia. Tiene autorización eclesiástica y nos va a servir de gran ayuda para todas estas catequesis que vamos a tener. Muchas gracias a todos por acompañarnos en estas pequeñas catequesis que tenemos para poder recibir el cuerpo y la sangre de Jesús. La segunda catequesis. Que Dios los bendiga a todos y que tengan un buen descanso. Bendiciones. Bendiciones.